En este segundo video de la octava sesión, continuamos con el tema de función tubular y revisaremos el fenómeno de secreción tubular. Hemos planteado desde el principio de esta sección de función tubular que la secreción tubular se puede definir en términos de lo que se excreta y de lo que se filtra, y hemos planteado entonces que la secreción es igual a lo que se excreta menos lo que se filtra. De manera entonces que la cantidad secretada en la unidad de tiempo será igual a la cantidad excretada menos lo que se filtra, que viene a estar representado por la carga filtrada. Nuevamente, y esto espero no los confunda, el proceso secretorio es un transporte, tan transporte como el proceso reabsortivo, de manera que el proceso secretorio también se identifica por las letras TX, que está hablando pues de transporte, solamente que en una dirección contraria al reabsortivo. Y entonces la cantidad excretada está representada por el UXB de la sustancia que está siendo secretada, y la cantidad filtrada en la unidad de tiempo pues está siendo representada por la carga filtrada, que es el producto de la filtración por la concentración plasmática. Dentro de los mecanismos de secreción, bueno, pues tenemos mecanismos pasivos. Ya tendremos oportunidad a lo largo del curso, en especial hacia las parciales finales del curso, de hablar de los mecanismos pasivos por los que se secretan sustancias, como la urea, el amoníaco. Los mecanismos pasivos básicamente son por difusión retrógrada, de formas no iónicas de ácidos y básicos orgánicos débiles. El punto importante es que son las formas no iónicas y por lo tanto son las formas que permean. Pueden ser secretadas por mecanismos convectivos, como podría ser la fuga retrógrada. Recuerden ustedes que existen diferencias conceptuales entre la difusión retrógrada, que se debe a diferencias en la concentración, mientras que la fuga retrógrada es un fenómeno en el cual se da por diferencias en presiones, ya sea hidrostáticas u osmóticas. Tenemos también mecanismos activos de secreción, fundamentalmente para los iones, y así tenemos una bomba de protones, tanto en tubo proximal, en porción ascendente gruesa de la Henle, el conducto colector. Tenemos mecanismos de secreción de potasio, fundamentalmente en conducto colector, y finalmente mecanismos activos para la secreción de amonio en tubo proximal y en conducto colector. Estos mecanismos activos, dependiendo del ion, pueden ser en un momento dado primarios o secundarios, como iremos describiendo a través de los segmentos tubulares cuando entremos de lleno en ello. Okay. Hay también mecanismos activos para transportar ácidos o aniones orgánicos. Aquí el punto a destacar es que estos mecanismos activos se utilizan para transportar ácidos débiles que están en forma aniónica, porque las formas no iónicas de dichos ácidos pueden ser secretados por vía difusiva. Ya veremos que dentro de los prototipos de mecanismos activos de secreción de ácidos aniones orgánicos tendremos el caso del paraminopurato, de otra molécula importante como es el ácido úrico, y de diuréticos como la furosemida, de la cual ya referimos que es un diurético de asa, y que en aquel momento planteamos que la furosemida o los diuréticos de asa bloquean el mecanismo reglamentario túbulo-glomerular de mácula densa. Así como hay mecanismos activos para transportar las formas iónicas de los ácidos orgánicos, también hay mecanismos activos para transportar las formas iónicas
de las bases orgánicas. Específicamente, esta es la manera o la vía por la que se secreta creatinina, a la cual ya hacíamos referencia. Creatinina es un marcador de filtración glomerular que se utiliza a nivel clínico. Muchas de las aminas se secretan por esta vía y la colina también. Estos mecanismos los retomaremos específicamente en secciones posteriores. Al igual que sucede para el proceso reabsortivo, el proceso secretorio puede ser estudiado a través de curvas de titulación de la secreción y la excreción. Nuevamente, esto se utiliza a nivel experimental y clínico. Lo que se hace en principio es modificar paulatinamente las concentraciones del analito que se secreta. En este caso vamos a tomar el caso del paraminoipurato, la concentración plasmática, descrito aquí en milimoles por mililitro, y eso se grafica en las abscisas, mientras que en las ordenadas lo que vamos a graficar es la masa de paraminoipurato filtrado, secretado o excretado en términos de milimolas por minuto. Bien, si consideramos que la filtración glomerular, en este caso, se mantiene constante y es de un valor de 125 mililitros por minuto, entonces resulta que el producto de esta filtración por esta concentración dará lugar a la carga filtrada. Y esa carga filtrada está representada por esta línea roja, que representa entonces lo que se filtra de este metabolito que, aparte de filtrarse, se secreta. Y entonces lo que vemos es que cuando el paraminoipurato se encuentra a cierta concentración, se observa que, aparte de filtrarse, que representaría la distancia que va de aquí a este punto, también se secreta, que es la distancia que va de este punto a este punto. Bien, si nosotros aumentamos la concentración, entonces lo que se excreta puede estar representado por la suma de estas dos magnitudes. Primero lo que se filtra y luego lo que se secreta. Y es esta línea azul más intensa lo que representa la excreción. Si yo aumento la concentración plasmática, pues se secretará más paraminoipurato, y nuevamente, como la vía por el proceso excretorio en este depende de la suma de lo que se filtra y lo que se secreta, entonces veremos que lo que se excreta, representado por esta línea punteada, pues aumentará en su magnitud. Esta magnitud representa la suma de esta magnitud, que es lo que se filtra, más esta magnitud, que es lo que se secreta. Sin embargo, conforme vamos aumentando la concentración, observamos que llega a un punto donde ya no se logra secretar más. Y a partir de este punto, entonces ahora el proceso de excreción o la excreción sigue un curso prácticamente paralelo al curso que sigue la filtración. De manera que si nosotros vamos aumentando progresivamente la carga filtrada por aumentar la concentración, veremos que el proceso secretorio alcanza un transporte máximo, ¿ok? Y que a partir de que alcanza este transporte máximo, entonces el curso de la excreción seguirá pues de manera paralela al proceso filtrante. Entonces, el proceso secretorio, al igual que el proceso reabsortivo, tiene un transporte máximo, también tiene biseles, que, insisto, aquí vuelven a representar una curva de distribución de frecuencia de transportadores con diferente capacidad y diferente afinidad. Y procedamos entonces a ver el efecto que tiene la concentración de paraminoipurato en plasma sobre la depuración de paraminoipurato. Bien, esta gráfica en las abscisas está mostrando la concentración de paraminoipurato, mientras que en las ordenadas está representando la depuración de paraminoipurato.
hemos planteado que la depuración de paraminoipurato representa aproximadamente al flujo plasmático renal efectivo y que en condiciones basales pues esa depuración anda en el orden entre 600 y 650 mililitros por minuto, que representa el flujo que va al flujo sanguíneo renal, al flujo plasmático renal que va hacia las zonas donde se sucede el proceso secretorio, que es en principio el tubo proximal, el cual se encuentra en corteza. Bien, si representamos ahora la depuración de inulina, que es del orden de 125 mililitros por minuto, y que es un marcador de la filtración glomerular, entonces podríamos plantear aquí que esta línea estaría representando el mantenimiento de una filtración glomerular permanente. ¿Qué pasa con la depuración de paraminoipurato si yo voy aumentando progresivamente la concentración? Pues lo que observo es que la depuración de paraminoipurato empieza a decrecer conforme voy aumentando la concentración y llega a un punto donde de la depuración donde disminuye, en el cual esta depuración nunca alcanzará a ser igual a la depuración de inulina, por razón de que una fracción de este paraminoipurato continúa siendo secretado. Esta cinética o este comportamiento de la curva de depuración sigue un comportamiento asintótico si aumentáramos la concentración plasmática. Entonces, la depuración de paraminoipurato disminuye a medida que la concentración plasmática aumenta, acercándose asintóticamente al valor de la depuración de inulina. No obstante ello, la depuración de paraminoipurato siempre será mayor que la depuración de inulina, dado que siempre se secreta una fracción del paraminoipurato. Entonces decimos que el paraminoipurato, aparte de filtrarse, se secreta.